Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Estás preparado para recibir más de la palabra de Dios? Hoy ya hemos escuchado bastante de la palabra, de la maravillosa palabra de Dios. Y en cada uno de los pasajes que hemos visto, Jesús está en el centro. Cuando esto sucede, hay un atractivo especial. Amén. ¿Sabías que cuando Jesús está en tu vida, tú eres como un imán que atrae las bendiciones? Jesús nos vino a revelar la gracia divina, el favor inmerecido. Amén. Por esa razón, todas las bendiciones que recibimos son inmerecidas. Desde algunas semanas estamos tratando el tema La gracia vivifica. La gracia divina nos vivifica. En este día deseamos continuar hablando acerca de esta maravillosa y vivificante gracia divina. El Señor me reveló algo en estos días y es maravilloso ver cómo coincide perfectamente con el tema que estamos tratando. Lo que el Señor me mostró fue lo siguiente: cuando la gracia divina está en el centro, siempre hay algún tipo de sanidad o restauración. Repito, cuando la gracia divina ocupa el centro de nuestra atención, siempre tiene lugar algún tipo de sanidad o restauración. La sanidad divina se hace presente. Esto es precisamente lo maravilloso. La gracia divina vivifica y refrigera nuestros cuerpos. La gracia divina refrigera, vivifica y revitaliza nuestros cuerpos. Eso es lo que hace la gracia divina. Refresca y vitaliza nuestros cuerpos. En esta serie habíamos considerado un pasaje, el cual deseo que leamos juntos en esta oportunidad. Dicho pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Allí vamos a leer el versículo 4. En 1 Corintios 10:4 leemos acerca del pueblo de Israel mientras atravesaba el desierto. Allí leemos lo siguiente: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. ¿No es interesante observar que esta roca iba detrás del pueblo? El agua fresca de la roca iba detrás del pueblo de Israel. Por esa razón, siempre vemos que, durante su peregrinaje por el desierto, donde quiera que estuviesen, aun frente a las aguas amargas de Mara, éstas se tornaron dulces, porque había alguien que iba detrás de ellos. La roca que los seguía era la persona de Jesucristo. Si pudiéramos observar el campamento del pueblo de Israel a vista de pájaro, en la manera en que debían ubicarse todas y cada una de las tribus con el tabernáculo en el centro, veríamos la forma de una cruz. Si hubiésemos subido a un monte para observar el campamento del pueblo de Israel, hubiésemos visto una cruz. Así era la forma en que debían ubicarse cada una de las tribus cuando acampaban, poniendo el tabernáculo en el centro. Donde quiera que ellos fueran, había algo que iba detrás. A menudo tendemos a preguntar: ¿a quién sigues tú? ¿A quién sigues tú? Todos conocemos la respuesta. Sin embargo, aquí tendríamos que invertir la pregunta, diciendo: ¿qué es lo que va detrás de ti? ¿Hay algo que va detrás de ti? Si ese no es el caso, no hay ningún problema, pues después de escuchar esta enseñanza, esto puede ser cambiado. Hay algo que iba detrás del pueblo de Israel, lo cual era el agua fresca y constante de la roca que era Cristo. Era la fuente permanente de agua fresca. Esa es la razón por la cual decimos que la gracia nos refrigera y vivifica. La gracia siempre irá detrás de nosotros. La bondad divina nos seguirá siempre, tal como lo dijo David en el Salmo 23. Hoy vamos a ver cómo es que la gracia divina nos persigue y, más que nada, cómo es que la gracia nos refrigera y vivifica. Alabado sea el Señor. ¿Qué sucede
sucedía cuando el pueblo de Israel recibía esa frescura de Cristo? ¿Qué sucedía cuando el pueblo de Israel experimentaba la frescura de Cristo? ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el efecto que experimentaba el pueblo de Israel? Algo maravilloso sucedía. Algo maravilloso sucedía. Experimentaban sanidades. El pueblo experimentaba sanidad. Sus cuerpos eran vivificados. El poder de Dios se manifestaba en sus cuerpos físicos. En sus cuerpos físicos. Uno de los mejores ejemplos para describir esto lo encontramos en el libro de Éxodo, y más precisamente en el capítulo 15. Este es el capítulo donde Dios se revela a sí mismo como el sanador. Él dice: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Yahvé Rafa. Yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. A menudo usamos este capítulo y más específicamente extraemos el versículo donde está mencionado esto para acentuar la verdad que Dios es un Dios que sana. Pero observemos todo el contexto para ver lo que realmente sucedió. Siempre que el pueblo de Israel estaba en contacto con el agua fresca, experimentaba sanidad. Siempre que tenían el agua fresca, había sanidad en medio de ellos. Alabado sea el Señor. Siempre cuando el agua fresca se presentaba, el pueblo de Israel experimentaba un refresco. Imagínate que había entre 2 y 3 millones de personas. En el Salmo 105 nos dice que no hubo enfermo en sus tribus cuando salieron de Egipto. Esto tiene que haber sido algo sobrenatural. Vamos a ir al pasaje donde se relata precisamente esto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, allí vamos a leer algunos versículos, empezando con el versículo 22, donde encontramos lo siguiente: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Así salieron al desierto de Sur. Aquí encontramos al pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. Llegaban hasta el Mar Rojo. Pasaron milagrosamente por el mar. El ejército del faraón que los viene persiguiendo perece en el mar, y ellos siguen su camino. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Todos nosotros sabemos que el agua es esencial para poder sobrevivir en el desierto, pero el pueblo de Israel no encontraba agua. Ellos acababan de salir de Egipto y pocos días antes habían cruzado el Mar Rojo. Esto lo encontramos relatado en los capítulos 12 al 14. Ahora estamos leyendo en el capítulo 15, lo que quiere decir que ellos acababan de salir de Egipto. Hay una cosa asombrosa aquí. El lapso de tiempo que necesitaban desde que salían de Egipto hasta llegar al monte Sinaí era de 50 días. Si observamos todo el recorrido que hicieron, nos daremos cuenta que los 2 o 3 millones de personas, entre ellos hombres, mujeres, niños, bebés, adolescentes, personas mayores, jóvenes, ancianos, los que se estaban por jubilar, etcétera, etcétera. Digamos que así estaba representada toda la gama de edades posibles. Lo asombroso es que al observar en un mapa todo el recorrido que hicieron, nos damos cuenta que solo pudo ser posible de manera sobrenatural. Ellos recorrieron un camino muy largo, de aproximadamente 750 kilómetros. En este gráfico podemos observar el recorrido que hicieron. Ellos comenzaron el recorrido en el delta del río Nilo y bajaron hasta la península de Sinaí, la cual se encuentra bien al sur, donde está el monte Sinaí. Si observamos esto en un globo terráqueo, podemos ver ese pico que forma la península del Sinaí. Ellos bajaron todo el camino por el oeste hasta llegar al monte Sinaí. Varios millones de personas recorrieron este largo camino en tan poca cantidad de días.
Esto es un milagro. Esto es un milagro. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, leemos que el pueblo andaba de día y de noche, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, de día y de noche. ¿Cómo es posible que tantos millones de personas caminen continuamente de día y de noche? ¿Cómo es posible que tanto los jóvenes como los mayores pudiesen recorrer un camino tan largo? Esto solo es posible por medio de la gracia divina. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban bajo el pacto abrahamítico. Este pacto es un pacto de pura gracia divina. En todo el recorrido hasta llegar al Sinaí, el pueblo de Israel todavía no había recibido la ley. Ellos todavía no tenían los 10 mandamientos. Ellos recibieron los 10 mandamientos recién cuando llegaron al sur de la península del Sinaí. En todo el camino recorrido hasta allí, el cual hemos visto marcado en el lado izquierdo del gráfico, ellos estaban bajo el pacto de Abraham. Recién en Sinaí se pusieron bajo la ley de Moisés. El pacto de Abraham es un pacto de pura gracia divina, pura gracia. ¿Sabes una cosa? La gracia divina nos hace adelantar más rápido en la vida. La gracia te hará avanzar mucho más rápido en tu vida espiritual. La gracia acelerará el proceso de traer las bendiciones divinas a tu vida. La gracia trae aceleramiento en general. El recorrido que el pueblo de Israel hizo por el desierto era completamente sobrenatural. En lo natural, es imposible que en tan pocos días tanta cantidad de gente pueda recorrer a pie esa cantidad de kilómetros. Moisés no estaba delante de ellos diciendo, lo vamos a lograr. Moisés contaba con el favor divino sobrenatural, puesto que ellos estaban bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la pura gracia divina. Lo sobrenatural obraba en ellos. Ellos fueron fortalecidos de día y de noche como para que pudieran seguir caminando. Esa es la razón por la cual lo lograron. La gracia divina y ninguna otra cosa fue la razón por la cual ellos lograron semejante hazaña. La gracia nos hace andar más rápido. La gracia nos hace adelantar. La gracia nos hace crecer. Aleluya. Y todo esto sucede en un periodo de tiempo sobrenatural. Esto es lo maravilloso de la gracia divina. Tú te enamoras de Jesús mucho más que antes. Tú vas a estar mucho más enamorado de Jesús por el hecho de conocer su gracia inagotable. La gracia acelera nuestro tiempo. Amén. De la misma manera que el tiempo fue acelerado para el pueblo de Israel, así será también para nosotros bajo el pacto de la gracia. El pacto abrahamítico era un antecesor del pacto de la gracia, del nuevo pacto. El pacto abrahamítico era un antecesor que indicaba lo que iba a venir más adelante, señalaba lo que iba a suceder más adelante, lo cual es el nuevo pacto que vino por medio de Jesucristo, lo que conocemos como el pacto de la gracia. Gracias, Jesús. Como dijimos anteriormente, el pueblo llega hasta un lugar denominado Mara, donde encuentran aguas que eran amargas. Vamos a volver al pasaje que habíamos comenzado a considerar. Allí en el versículo 22 leemos lo siguiente: y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Espero que tú no seas demasiado amargo, y mucho menos que seas amargo con tu cónyuge. Lo amargo se puede convertir en dulce. Acabamos de leer que llegaron a Mara, donde encontraron agua. Pero esta era amarga.
Pero ¿sabes qué? Había una fuente fresca que les seguía. Había una roca que iba detrás de ellos. Cristo iba detrás de ellos, y por esa razón las aguas amargas se convirtieron en dulces. Por esa razón las aguas amargas se convirtieron en dulces. Esto sucedió por el hecho de que Cristo iba detrás de ellos. Por esa razón te pregunté al principio, ¿qué hay detrás de ti? Si ponemos toda nuestra concentración en que somos nosotros quienes seguimos a Cristo, nos perdemos la esencia misma del Evangelio. El Evangelio no es hacer, 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 sino es fue hecho, fue hecho, fue hecho. Jesús hizo la obra. El Evangelio no revela la pecaminosidad del ser humano, sino la justicia divina. Si solo nos concentramos en que somos nosotros los que seguimos a Cristo, nos estamos perdiendo algo importante. En resumidas cuentas, nos perdemos la verdadera esencia del Evangelio. Aquí vemos que era Cristo quien iba detrás de ellos. Alabado sea el Señor. El agua fresca de la roca iba detrás de ellos. Por esa razón, el agua amarga se convirtió en dulce. Independientemente del tipo de cosas amargas que pueda haber en tu vida, estas pueden tornarse dulces. Todo lo que aparenta ser amargo puede cambiarse en dulce. Cree que el Señor puede cambiar las cosas en tu vida. Ten fe en que Dios puede tornar lo amargo en dulce, aun a pesar de lo difícil que parezca. Yo deseo mostrarte ahora cómo sucede esa transformación. Vamos a ver ahora cómo lo amargo se torna dulce. La respuesta la encontramos en los próximos versículos. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta es nuestra primera reacción como seres humanos. Cuando hay cosas amargas en nuestra vida, comenzamos a murmurar. El ser humano comienza a murmurar y a quejarse cuando se encuentra frente a situaciones amargas. Comienza con cuestionamientos. Esta es la primera reacción. Sin embargo, tratemos de superar esta primera reacción para ver cómo se solucionan realmente las cosas. Con murmuración nunca se pudo arreglar una situación. De hecho, la Biblia nos advierte en 1 Corintios capítulo 10 que no deberíamos murmurar. Vamos a ver cómo se solucionó realmente la situación. La solución no la trajo la murmuración ni la queja, sino ¿qué es lo que hizo Moisés? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Los estatutos y ordenanzas que aquí se mencionan no tienen nada que ver con la ley de Moisés que recibieron más tarde en el monte Sinaí, sino que se refiere a disposiciones y normas de conducta que atañen a todo un pueblo que camina por el desierto. Aquí no se refiere a los 10 mandamientos, pero dejemos esto de lado y concentrémonos en lo que sucedió y cómo es que las aguas amargas se tornaron dulces. ¿Qué es lo que tomó Moisés en su mano? Un árbol. Moisés tomó un árbol y lo echó en las aguas. Así es como lo amargo también se torna en dulce en tu vida. El árbol aquí representa la cruz y la cruz nos habla de Cristo. Pon a Cristo sobre cada situación amarga de tu vida. Echa el árbol de la cruz sobre cada situación amarga de tu vida. De esa manera, lo amargo se tornará dulce. Esta es la única manera de cambiar las cosas. Esta es la única manera. Solo por medio de la cruz podemos cambiar las cosas.
Cuando la Biblia nos habla de madera o de árbol, como en este caso, nos está hablando tipológicamente de Jesucristo. No olvidemos que el pueblo de Israel se encontraba aquí bajo el pacto de Abraham, que era un precursor del nuevo pacto en Cristo Jesús. El nuevo pacto comienza en la cruz de Cristo. Cristo fue colgado en un madero. La Biblia nos dice que todo aquel que fuere colgado en un madero es maldecido. Jesús llevó la maldición sobre sí mismo para que tú y yo seamos bendecidos. Bajo el nuevo pacto no existen las maldiciones generacionales porque Jesús cargó sobre sí todo tipo de maldición de todas y cada una de las generaciones. Tú me puedes decir ahora, ¿cómo puede ser esto así? Si más adelante la Biblia nos dice que fueron confinados a seguir andando por el desierto por 40 años. ¿Sabes por qué sucedió esto? Porque ellos se pusieron bajo la ley de Moisés. Los 40 años de peregrinaje en el desierto tuvieron lugar después del Sinaí. Antes de que llegaran al Sinaí, estaban todavía bajo el pacto de Abraham. Después de recibir la ley en Sinaí, se pusieron bajo la ley de Moisés. Vamos a ver el gráfico nuevamente. En todo el recorrido que observamos en el lado izquierdo de este gráfico, antes de llegar al monte Sinaí, el pueblo estaba bajo el pacto de Abraham. En todo el recorrido del lado derecho, después del monte Sinaí, estaban bajo la ley de Moisés. Sinaí se encuentra prácticamente en la mitad del trayecto, en el pico de la península. Allí estaba el monte donde Moisés recibió la ley. Antes de llegar allí, el pueblo murmuraba y se quejaba, como vimos en estos versículos que acabamos de leer. Pero Dios, a pesar de sus quejas y murmuraciones, les mostraba siempre su gracia y misericordia. Esto fue así hasta llegar a la península del Sinaí. Sin embargo, después que recibieron la ley, cada vez que se quejaban y murmuraban, comenzó la muerte, la enfermedad y la maldición de dar vueltas en el desierto por 40 años. Todo esto sucedió después del Sinaí, del lado derecho de nuestro gráfico. En el lado izquierdo de nuestro gráfico, el trayecto desde Egipto hasta el monte Sinaí estaba colmado de bendiciones, a pesar de sus quejas y murmuraciones. Después del Sinaí, en el lado derecho de nuestro gráfico, era un trayecto lleno de maldiciones. Por eso dice la palabra que es maldito todo aquel que cuelga de un madero, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Tú me puedes preguntar ahora, ¿cuál es la maldición de la ley? Esto es muy sencillo de explicar. La maldición de la ley consiste en que si no la podemos guardar o cumplir, nos ponemos automáticamente bajo maldición, pues estamos en deuda con Dios. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Aquel que está bajo la ley se coloca automáticamente en la posición de deudor frente a Dios. Bajo la gracia estamos siempre, incluso hasta el fin de nuestros días, libres de toda culpa delante de Dios. ¡Aleluya! Esto es así porque Jesús pagó por nosotros en la cruz hace más de 2000 años atrás. Él quitó allí nuestro pecado de una vez y para siempre. Tú te puedes preguntar ahora, ¿qué sucede si vuelvo a pecar? ¿Qué sucede si después de haber llegado a Cristo cometo otra vez un pecado? Jesús cargó también nuestros pecados futuros en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, cargó todos y cada uno de nuestros pecados. Cuando Él murió en la cruz del Gólgota, hace más de 2000 años atrás, todos nuestros pecados estaban entonces en el futuro. Nuestros pecados no fueron perdonados recién el día que llegamos a Jesús. Lo que realmente sucedió el día que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador fue aceptar lo que Él hizo por nosotros
nosotros más de 2000 años atrás. Amén. Cuando le aceptamos a Él, aceptamos lo que Él ya hizo por nosotros. Por esa razón, cuando Él murió en la cruz hace más de 2000 años atrás, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Por esa razón, todos nuestros pecados fueron perdonados, tanto los pasados como los presentes y también los futuros. Bajo la gracia, Dios nos ve limpios y sin culpa. Sin embargo, bajo la ley, cuando no se cumple, estamos llenos de culpa delante de Dios. Esa culpa se convierte en maldición. Por esa razón, en Gálatas 3:13, leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es interesante notar que allí no termina el versículo. Si tú conoces realmente tu Biblia, sabes que después de esta frase dice que Él se hizo maldición por nosotros. Cristo nos redimió de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cuando el ser humano está bajo culpa, la consecuencia es el castigo y luego el juicio. Sin embargo, cuando Jesús estaba sobre la cruz, cargó toda condenación y juicio sobre sí mismo. Él hizo esto para que nosotros podamos presentarnos continuamente limpios delante de Dios. ¡Qué maravilla! Cuando un israelita pecaba estando bajo la ley, había una sola manera de liberarse de esa culpa, y era trayendo una ofrenda u holocausto. Las personas de escaso poder adquisitivo podían llevar una paloma como holocausto, y los que eran más pobres todavía tenían la posibilidad de presentar una ofrenda de harina como holocausto. Aquellos que eran más pudientes presentaban una oveja o cordero como holocausto. Si el pecador en cuestión hubiese adquirido deudas, debía presentar un cordero como holocausto, el cual era ofrecido en sacrificio por el sacerdote para perdón de sus deudas. Después de este acto, la persona podría seguir su camino libre de toda deuda o culpa. De esa manera, dicha persona volvía a colocarse bajo el favor divino. Volvía a colocarse bajo el favor divino. Es interesante observar que el sacerdote no le preguntaba al que traía la ofrenda qué clase de pecados había cometido. El israelita que traía la ofrenda tampoco tenía que confesar sus pecados al sacerdote. Lo único que hacía el sacerdote era revisar al cordero que había sido traído para la ofrenda. Él debía inspeccionar al cordero detenidamente para cerciorarse que no tuviera ninguna falencia. Con esta acción, él constataba que este cordero era apto para el holocausto. Cuando el sacerdote se cercioraba que el cordero era perfecto para el sacrificio, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y de manera simbólica todos sus pecados y toda su culpa eran transferidos al animal. Acto seguido, el cordero era ofrecido en holocausto. Esto es exactamente lo que sucedió en la cruz, pues Cristo es nuestro cordero perfecto. Cristo es nuestro sacrificio perfecto. Como dije anteriormente, el sacerdote inspeccionaba al cordero para cerciorarse que fuese apto para el holocausto. Este cordero moría como representante de las culpas y pecados del israelita. El sacerdote inspeccionaba solamente el cordero. Hoy Dios nos ve a través de Cristo. Esta es la manera como Dios nos ve. Dios nos ve en Cristo y por eso nos ve sin culpa ni pecado, porque el Cordero perfecto de Dios no tiene culpa ni pecado. Cuando Dios dirige sus ojos hacia nosotros, lo primero que ve es a Jesús y su pureza. Por esa razón es que estamos delante de Él sin culpa ni pecado. ¡Aleluya! Esto es lo que sucedió en la cruz. Jesús cargó sobre sí la maldición. Él cargó la maldición de la culpa y el juicio. Todo eso fue puesto sobre Jesús mientras estaba sobre la cruz, para que tú y yo podamos estar libres de esto, para que podamos tener completa liberación de culpa y pecado. ¿No es maravilloso esto? ¿Cuál es la solución para la culpa? ¿Cuál es la solución para la amargura? ¿Cuál es la solución para todas las cosas amargas que suceden en la vida? ¿Cuál es la solución para cada situación amarga y difícil, cargada de culpa que atravesamos en nuestra
nuestra vida, la solución es echar la cruz sobre esa cosa amarga, sobre esa situación amarga. Arroja simbólicamente la madera de la cruz sobre cada situación amarga que estés atravesando, y lo amargo se tornará en dulce. Vamos a mirar nuevamente el pasaje que estamos considerando. En Éxodo capítulo 15, versículo 25, leemos: Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Esto confirma que por medio de la obra de Cristo en la cruz, toda situación amarga ha de tornarse en dulce. El agua fresca de la roca iba detrás del pueblo de Israel, persiguiéndolos por donde quiera que fueran. ¿Qué es lo próximo que vemos aquí? Dios se da a conocer a ellos como el sanador. En el versículo 26 leemos: Y dijo Dios: Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Yo soy el Señor tu sanador. Esto es lo que Dios les dice. Esto es lo que les dice inmediatamente después: Yo soy el Señor tu sanador. Cuando Jesús estaba sobre la cruz, no solo cargó sobre sí nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él no llevó sobre sí mismo solamente las enfermedades espirituales, o sea, el pecado, sino que también cargó sobre sí las enfermedades físicas de los seres humanos. Jesús, aleluya, cargó sobre sí en la cruz todas nuestras enfermedades. Por esa razón, este árbol o madera que Moisés echó sobre las aguas amargas nos muestran tipológicamente que Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz, perdonó todos nuestros pecados y sanó todas nuestras enfermedades. Después que las aguas amargas fueron endulzadas, Dios les dice: Yo soy el Señor tu sanador. Donde está el agua fresca, allí hay refrigerio y sanidad. Vamos a ver ahora cómo culmina este pasaje. En el versículo 27 encontramos que el pueblo de Israel llega a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ellos acamparon junto a las aguas frescas. Después que salieron de Mara, llegaron a Elim, y el agua fresca siempre venía detrás. El agua fresca de la roca era Cristo. Cuando vemos que el pueblo de Israel llega a un lugar donde hay agua, encontramos una tipología de Jesús. Cada vez que ellos llegaban a un lugar donde había agua, Dios les estaba mostrando las fuentes de agua viva que saltan para vida eterna. Aleluya. No hay ni siquiera un solo pasaje o versículo en la Biblia que carezca de significado. No hay ni siquiera una frase, ni tampoco un detalle que carezca de significado. Nosotros nos podemos preguntar por qué razón menciona aquí precisamente 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Repito, no hay nada en la Biblia que carezca de significado. Todo lo que está allí tiene una razón de ser. Las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras nos hablan tipológicamente de los ministerios ungidos, más precisamente aquellos que predican la palabra de sanidad. Jesús envió primero 12 discípulos y más tarde 70 para ministrar al pueblo con sanidad. No hay nada en la Biblia que carezca de significado. Todo tiene una razón de ser. Vamos a leer lo que nos dice Mateo 10:1. Primeramente Jesús convoca a los 12 discípulos. Esta fue la primera convocatoria. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya.
Cuando Jesús convocó y comisionó a sus 12 discípulos, se estuvo cumpliendo lo que experimentó Israel cuando acampó al lado de las 12 fuentes de agua y donde recibió refrigerio. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero eso no es todo. En la Biblia todo debe ser confirmado y corroborado por medio de 2 o 3 pasajes diferentes como mínimo. ¿Por qué precisamente 12 fuentes de agua y 70 palmeras? ¿No podrían haber sido también 50 o 46 palmeras? Pero no, aquí habla exactamente de 70 palmeras. Un poco más tarde que Jesús comisionó a los 12 discípulos, vemos que llamó a otros 70. En Lucas 10:1 leemos: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Para qué comisionó Jesús a estos 70 discípulos? En el versículo 9 tenemos la respuesta. Los 70 tenían la misma misión que los 12, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estos 2 pasajes que hablan acerca de cuando Jesús comisionó a sus discípulos están muy cerca uno del otro. Ellos debían decir a la gente que el reino de Dios se había acercado a ellos. Jesús les dijo: echad fuera demonios, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos. El encargo era el mismo, tanto para los 12 como para los 70. Las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras representan simbólicamente los ministerios ungidos. Los 12 y más tarde los 70 discípulos que comisionó Jesús fueron enviados con un mensaje que bendecía, sanaba y liberaba a las personas. Este es el Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. Si al escuchar un mensaje tú no estás recibiendo bendición, sanidad o liberación, entonces no estás escuchando el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio ya fue anunciado por medio de simbolismos y tipologías a través de todo el Antiguo Testamento. Jesús les dijo a los discípulos que iban camino a Emaús en el Evangelio de Lucas capítulo 24, solo unos pocos capítulos más adelante, en el versículo 27, lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les recordó lo que Moisés dijo de él, lo que los salmos decían de él, lo que los profetas decían de él. En otras palabras, él les reveló a los discípulos que iban camino a Emaús lo que el Antiguo Testamento decía de él. El Antiguo Testamento no es un libro de historias sangrientas, sino una revelación de Jesús. Jesús menciona aquí a Moisés. Eso quiere decir que el Pentateuco, o 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, nos revelan a Jesús. Por esa razón, la mención aquí de 12 y 70 hace alusión a los 12 y a los 70 discípulos que Jesús envió con el propósito de repartir su agua fresca entre la gente, con el deseo de vivificar y sanar a las personas. Aleluya. Esto es precisamente lo que nos hace estar hambrientos por recibir más del Evangelio. Esto es precisamente lo que hace estar vivo al Evangelio. Y esto es precisamente lo que le da vida al Antiguo Testamento. Todos los simbolismos y tipologías que encontramos en cada una de sus páginas acerca de Jesús. En cada una de las páginas del Antiguo Testamento encontramos una revelación acerca de Jesús. Maravilloso. Esto es precisamente lo maravilloso. La Biblia no es un libro de historia, sino el libro que nos habla de Jesús. Tenemos la Biblia para que podamos ver cada día a Jesús en ella. Por esa razón, el árbol que Moisés arrojó sobre las aguas amargas es un simbolismo de la cruz del Gólgota. Es un cuadro de la cruz donde fue colgado Jesús. Cuando el árbol tocó las aguas amargas, éstas se tornaron dulces.
vidas. Esto nos habla de la obra de salvación. De allí pues, con Jesús, todo lo que es amargo en tu vida se tornará en dulce. Gracias, Jesús. ¿Has escuchado antes esto alguna vez? Esto es el Evangelio. Esto es la gracia. Esto es lo que te vivifica y refresca. Si sales de una reunión abatido y deprimido, entonces no has escuchado el verdadero Evangelio. En nuestra iglesia tú nunca habrás de escuchar sobre lo que tienes que cambiar, como las cosas que tienes que hacer diferentes. Aquí vas a escuchar siempre acerca de lo que Jesús puede hacer en tu vida y más que nada acerca de lo que Él ya hizo a nuestro favor para poder ser refrescados y reconfortados. La gracia siempre nos revela la perspectiva divina. La ley siempre se refiere a la parte humana, lo que el ser humano tiene que hacer. Sin embargo, la gracia nos revela lo que Dios ya hizo por nosotros. Esta es la diferencia. Ya no estamos más bajo el pacto de la ley, sino que, a causa de la muerte de Cristo, estamos en el pacto de la gracia. Los que no comprenden esta diferencia mezclan estos dos pactos. Lo amargo es el resultado de la mezcla de ambos pactos. Por esa razón, las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras que nos hablan simbólicamente de ministerios ungidos que presentan al mundo el evangelio de sanidad y el evangelio del bienestar, y no un evangelio de reglas que la gente tenga que cumplir, sino mucho más un evangelio que habla de lo que Dios ya hizo por el ser humano. En Isaías capítulo 5, versículos 20 al 22 leemos: Ay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Jesús nunca dijo que ser frío fuera un problema, Lo que Jesús siempre dijo, que lo malo radica en ser tibio, o sea, ni frío ni caliente. ¿Cómo se produce lo tibio? De la mezcla de lo frío con lo caliente. ¿Qué quiere decir la Biblia con frío o caliente? Esto no se refiere a un estilo de vida como cristianos, sino que nos habla de la gracia y de la ley. Dios desea que estemos ardientes por su gracia. Amén. Y no que seamos fríos como las piedras donde fueron escritos los 10 mandamientos. Jesús habló de dos opciones, frío o caliente. Podemos preguntarnos por qué puso su énfasis sobre lo frío si en realidad deberíamos ponernos bajo su gracia. Cuanto más tiempo vivimos bajo la ley, tanto más nos damos cuenta que no la podemos cumplir. Y eso nos conduce a los amantes brazos de nuestro Padre Celestial, donde hallamos el verdadero reposo. Todo este proceso es solo una cuestión de tiempo, pues tarde o temprano llegamos a los brazos del Padre. El problema en realidad consiste en la mezcla de la gracia con la ley. El pasaje que acabamos de leer nos habla de hombres fuertes que mezclan la bebida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a lo malo se lo denomina bueno, cuando se denomina a lo amargo dulce, cuando a las tinieblas se las llama luz. La sanidad es algo bueno y la sanidad no procede del diablo. Sin embargo, hay quienes que denominan tinieblas a la luz de la sanidad. Hay algunos que denominan tinieblas a la gracia divina. Dios es un Dios bueno y Él no envía cosas malas a sus hijos. Dios es un Dios bueno y puro. En Él no hay ningún tipo de mezcla. Dios es un Dios 100% bueno. Aleluya. Sin embargo, hay creyentes que pretenden afirmar que ciertos beneficios
beneficios divinos proceden del diablo y que no son más válidos en la actualidad porque aducen que caducaron con los últimos apóstoles del Nuevo Testamento. Yo estoy muy feliz que el Espíritu Santo no dejó de existir después de que murieron los apóstoles. La Biblia no nos habla de los dones de los apóstoles, sino de los dones del Espíritu Santo. Aquellos que sostienen que determinados beneficios divinos dejaron de ser válidos en la actualidad, están haciendo de lo bueno algo malo, están llamando luz a las tinieblas y están mezclando las cosas. Dios es un Dios bueno y su mayor deseo es hacer algo bueno para ti hoy. Esa es la verdad. Dios es un Dios bueno y su mayor deseo es hacer algo bueno para ti hoy. ¿Cómo es que el agua se puede volver amarga? Por medio de lo que hablamos. Las palabras que salen de nuestra boca pueden ser amargas o dulces. Veamos lo que dice Santiago capítulo 3 acerca de esto. Para recibir sanidad, por ejemplo, debes confesarla primero con tu boca. Dios no desea que seamos creyentes mudos. Precisamente el cristianismo tiene que ver con proclamar o confesar. Dios no desea que nos quedemos mudos. El cristianismo, como dije antes, tiene que ver con proclamación o confesión, y eso involucra nuestra boca, que es la fuente de agua que sale de nosotros. ¿Cuándo es que lo amargo se vuelve dulce o a la inversa? Eso está relacionado con lo que hablamos. En Santiago capítulo 3 versículos 8 al 11 leemos: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llenos de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Puede una fuente dar agua dulce y amarga al mismo tiempo? ¿Puede una fuente dar agua mezclada? No, una fuente no da agua mezclada. La fuente da agua dulce o agua amarga o salada, pero no las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, Santiago nos dice aquí que de la fuente de nuestra boca pueden salir dos tipos de agua diferentes al mismo tiempo. Por esa razón, dije anteriormente que los ministerios ungidos dan agua dulce por medio de lo que proclaman. Los ministerios ungidos no proclaman palabras amargas. Los ministerios ungidos confiesan palabras dulces. Estas palabras dulces proceden de una fuente de agua dulce. Las fuentes de agua dulce eran los 12 y los 70 discípulos que comisionó Jesús. Tanto los unos como los otros proclamaban sanidad, y la sanidad procede de una fuente de agua dulce. Por esa razón, Moisés tuvo que echar el árbol sobre el agua amarga para que ésta se tornara dulce. Después de esta acción, Dios se revela a su pueblo como el sanador. Veamos lo que dice en Proverbios 16:24. 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Maravilloso, ¿verdad? Aleluya. ¿A qué tipo de palabras se refiere aquí? A palabras dulces, a palabras ungidas. Estas son palabras saludables que traen suavidad al alma y medicina al cuerpo. Alabado sea el Señor. Las 12 fuentes de agua, las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras nos hablan de sanidad. Alabado sea el Señor. Aleluya. Las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras nos hablan de sanidad. Alabado sea el Señor. Aleluya. En este momento, mientras estás escuchando este mensaje, estás bajo la cascada del agua que fue endulzada por medio de la obra de Cristo. En este momento, tú estás bajo la cascada del agua sanadora de la cruz. Por esa razón,
corazón, es algo muy sencillo y simple recibir la sanidad que necesitas, porque esta fuente de agua dulce está borboteando. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí, los huesos representan todo el cuerpo. Los dichos suaves traen sanidad al cuerpo. Alabado sea el Señor. Amén.